Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Malas noticias para la economía nacional. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público recortó su estimación de crecimiento para el 2013 de 3.1 a solo 1.8%. El Producto Interno Bruto del país cayó 0.74% en el segundo trimestre del año y el IGAE retrocede 0.4% en el mes de junio. Además, los mercados se vieron presionados tras la publicación de las minutas el día de ayer de la Reserva Federal de Estados Unidos, que mantienen la incertidumbre. Dicen que lo más probable es que quién sabe qué van a hacer. Ernesto Cervera, Macario Esquetino, buenas noches. Buenas noches, Bueno, vámonos primero rápidamente con el asunto de la economía nacional, una economía que desde hace tiempo la propia Secretaría de Hacienda decía, vamos a crecer al 3.1%, se sostenían ahí, las distintas agencias o instituciones de análisis decían, no se puede 3.1, empezaron a bajar, Hacienda decía, sí se puede al 3.1%, y de repente, cuando aparece específicamente este dato del crecimiento de la economía nacional en el segundo trimestre, Hacienda dice, nos vamos hasta 1.8, y ahora aparecen los que quieren volver a rebasar Hacienda, ahora sí por la derecha, diciendo, en una de esas crecemos 0.5 y en una de esas ni crecemos este año. ¿Quién tiene la culpa? Es una confluencia de factores, yo te diría, todos ellos importantes, pero unos de mucha gravedad. Desde luego está la parte de la desaceleración externa, nos ha venido pegando a las manufacturas, pero a final de cuentas es un factor que ya estaba descontado. Todo mundo traía implícito en sus proyecciones de crecimiento una desaceleración importante de nuestra exportación manufacturera y implícitamente también una desaceleración también de nuestra producción. Se junta en esta parte de la producción industrial del país un gasto muy bajo, extremadamente contraccionista por parte del sector público en términos de infraestructura. En el primer semestre del año es una contracción cercana al 30%. Y esto, pues evidentemente, a ese 35% de la economía, pues le pega y le pega de manera muy importante. ¿Qué pasa con el otro 65% de la economía? Y aquí es en donde yo creo que está lo más grave y no se ha analizado con el suficiente detalle. En el segundo trimestre del año, aunque la economía decrece 0.7%, el sector comercio y servicios, la economía doméstica del país, decrece 0.4%. Y eso tiene que ver fundamentalmente con una baja muy importante del poder adquisitivo de los mexicanos. Si uno hace el cálculo tradicional de descontarle la inflación general a los salarios en México, pues sí, los salarios se contraen relativamente poco, 0.4%, pero lo que es una realidad es que se contraen cerca de 6% si uno deflacta o le quita, ¿qué es eso del deflacta? Deflacta, le quita el efecto inflacionario a los salarios, pero de los bienes agropecuarios. ¿Cuál es el problema? El 80% de las familias en este país dedica más del 50% de su gasto a comprar alimentos, fundamentalmente. Y si esos precios te están aumentando no a tasas del 3% como el promedio de los productos, sino te están aumentando a tasas cercanas al 12, 13% en el primer semestre del año, te dejan muy poquito dinero para todo lo demás. Eso quiere decir que la caída en la economía tiene que ver más con los salarios, con la caída del poder adquisitivo, la posibilidad de que la gente compre, el hecho de que el gobierno haya gastado poco. Dice Macario que no, para nada, no. El efecto más importante por mucho es lo que ha estado pasando en el sector construcción, fundamentalmente impulsado por este gasto bajo. Es decir, el gobierno mexicano desde julio del año pasado dejó de gastar en construcción de infraestructura. En julio del año pasado, los amigos del auditorio se acuerdan, hubo elecciones y los que perdieron pues tenían que ir cerrando cuentas porque tenían que dejar el gobierno federal y empezaron a bajar todos los gastos para poder terminar sus cuentas desde agosto en adelante. Llegan los nuevos y no gastan y al día de hoy todavía no hay gasto en infraestructura significativo. Es problema uno. Y problema dos de construcción, cambian las reglas de vivienda. Y esto a todos los que construían vivienda los dejó en una situación muy seria al extremo de que grandes vivienderas en México están quebradas hoy precisamente por este cambio de reglas que todavía no quedan claras cuáles son las nuevas y entonces tampoco hay construcción de vivienda. Entonces si tú le quitas este efecto de construcción a la economía, pues la economía se contrae. Otras partes han estado más o menos moviéndose, pero construcción y gasto de gobierno es donde está el golpe más duro. Pero en ese sentido lo que queda claro es que si el gobierno, como ya dicen, ya ejerció, ya finalmente se ajustó,
el efecto podría verse en el segundo semestre en términos de un crecimiento mayor. No sé si esto es posible. O sea, ya digamos que, bueno, ahí está el análisis. Hay quien opina que es un problema de consumo, hay quien dice que son determinadas áreas que no han crecido en la economía, infraestructura, gasto de gobierno. Pero ¿qué pasa para los próximos 6 meses o 5 meses? ¿Hay la posibilidad de revertir esto de manera tal que se pueda llegar al 1.8 o al 2%? Mira, difícilmente, Ezra. Yo lo siento inclusive optimista, este crecimiento del 1.8. Sí es factible ejercer un mayor gasto en infraestructura. Tiene un peso relativo en la economía. Lo que no podemos hacer es de la noche a la mañana aumentar el poder adquisitivo de las familias en México. Y por eso es trascendente, es fundamental tomar en cuenta qué es lo que pasó, especialmente en el segundo trimestre del año. Y está, digamos, soportado por diversos indicadores. ¿Qué le pasó a las ventas de ANTAD? ¿Qué le está pasando a las ventas al menudeo? Está ejerciéndose un muy bajo nivel de compras porque el poder adquisitivo de la familia promedio mexicano está deteriorado. Y las familias mexicanas ya saben, ya conocen el camino de lo que es endeudarse severamente. Pueden sostenerlo un ratito y de hecho tú puedes ver cómo los principales indicadores de pago de tarjeta de créditos están empezando a flaquear, está empezando a aumentar la cartera vencida en tarjetas de crédito. Eso lo único que te dice es que las familias mexicanas están pasando por un trago amargo y ese le pega al 65% de la economía, no al 35% industrial abocado al sector externo, le pega a una cantidad muy importante de sectores, desafortunadamente al mismo tiempo. Sí puedes revertir el proceso de la construcción, si le metes más a la parte de infraestructura, no vas a poder echar a andar la maquinita porque es como un encadenamiento de la vivienda, en donde lo primero que tienes que detonar es crédito para los que fabrican las viviendas. Ese está parado, Ezra, y echarlo a andar va a costar mucho trabajo. Una vez que das ese crédito, tienen que fabricar las casas y tienen que empezar un proceso de construcción. Vamos a empezar a ver un crecimiento del sector ahorita, construcción de vivienda hasta el primer semestre del 2014. Peor, no solamente es como dice Ernesto, que hay que dar el crédito para que empiece la construcción. Primero hay que tener reglas de en dónde se puede construir y qué tipos de casas, que eso es lo que cambió, por probablemente buenas razones. Sí, porque había un montón de casas que simplemente no eran habitadas. A inicios del sexenio, el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial, Urbano estuvo con nosotros y nos dijo, va a cambiar, porque pues un montón de casas deshabitadas, lejísimos de la ciudad. Está bien, suena lógico, nada más todavía no queda claro ahora cómo se pueden hacer y tienen que quedar esas reglas, luego llegar el crédito ¿Cuánto van a luego costar moverse. Esas nuevas Entonces eso casas? va a tardar un rato, efectivamente. El gasto en infraestructura, yo no estoy seguro que lo puedan arrancar tan rápido como dicen. Hay una caída en gasto en general, además, no nada más en gasto de infraestructura. El gasto en general del gobierno está abajo de lo que estuvo el año pasado. Siempre el primer año de sexenio es un poco más lento, pero ahora ha estado más lento que otros. La secretaria de Hacienda dice que no es tanto, pero los números dicen que sí. Tuvimos 3, 4 años de crecimiento al 3, 4%, ¿no? Sí. Al 4%. Al 4%, 4% como promedio, y de repente se cae así brutalmente al 2%, cuando no hay una recesión a nivel internacional, a 1.8, a 2, a 0, lo que quiera. Es el gobierno. ¿Sí? ¿Es el gobierno? Es fundamentalmente el gobierno, Yo pero no estoy de acuerdo. Sin lugar a dudas, tiene razón Ernesto, todos en los que factores. el otro factor influye, la reducción de gasto de las personas. Sin embargo, hasta el segundo trimestre del año, o sea, hasta junio, el efecto más grande era del gasto de gobierno. De junio en adelante, el asunto puede efectivamente ser más sobre consumo de las personas. Por ejemplo, en el mes de julio, las ventas de las tiendas departamentales cayeron 9%. Entonces, efectivamente, para el resto del año le tienes que sumar a que el gobierno no gastaba, que ahora las personas tampoco gastan. Eso es cierto. Déjame avanzar una hipótesis aquí. Durante los últimos 7 meses, ya tenemos 7 datos de información, la producción industrial de Estados Unidos y la de México se han empezado a separar. Fenómeno que no se veía desde 1994. Cada vez que la producción industrial de Estados Unidos crece, nuestra producción industrial lo hace exactamente en la misma proporción, excepto en los últimos 7 meses. Estados Unidos está creciendo en su producción industrial cerca del 2.8% y nosotros estamos decreciendo y ya son 7 meses consecutivos. Hay una suerte de separación, así se le dice en Estados Unidos, detachment. Estados Unidos se está haciendo realmente eficiente en su sector industrial y mucho tiene que ver con el costo de los energéticos en ese país. Muchos de los procesos que había mandado Estados Unidos a economías emergentes en diferentes partes del mundo las está volviendo a recuperar. Y nos está demandando pocos productos, no solamente a México, a Brasil, a China, a una serie de países. Está viendo una separación nuevamente en términos del crecimiento de Estados Unidos.
Yo creo que estamos desaprovechando una enorme oportunidad de juntarnos a esa renovación, a ese cambio fundamental de crecimiento industrial en los Estados Unidos por algunas trabas que tenemos aquí inconsistentes. Deberíamos de ser parte integrante de una región geoeconómica que se llama América del Norte. Estados Unidos y Canadá están creciendo a tasas brutales comparadas con cualquier país industrial y no nos estamos montando en esa dinámica de crecimiento. Déjame amplificar esto porque creo que tiene toda la razón Ernesto y ya lo habíamos platicado antes aquí. Estados Unidos se está reindustrializando, pero sobre todo está generando industria de alto contenido tecnológico, por un lado, y por el otro lado está viviendo una revolución energética que le está permitiendo producir energía, que eso también está dentro de la industria, a un nivel muy superior al que tenía antes. En esas dos cosas México no participa. No participamos en nada que tenga que ver con energía porque nosotros estamos en otro planeta y no participamos en lo de alto contenido tecnológico porque nuestra industria, aunque es buena, pues no ha alcanzado ese nivel todavía. Nosotros somos un país especializado en este momento en producir automóviles para el sector externo, eso es lo que mejor hacemos. En segundo lugar, producimos maquinaria y equipo en general. Esta maquinaria que tiene que ver con cuestión eléctrica sobre todo y luego todo lo demás de maquinaria. Solamente automóviles ha sido exitoso en los últimos 4 años. Y ya se saturó el mercado de automóviles, sigue creciendo poquito, pero comparado con el ritmo que traíamos antes, pues ya se ve una caída en algún, por ejemplo, en motores ya no crecimos, sí crecimos en la producción de autos, pero no de motores. Entonces, este problema al que se refiere Ernesto es muy claro, nos estamos moviendo en dirección distinta a ellos y eso es una muy mala noticia porque el motor de la economía de los próximos años va a ser Estados Unidos en ese tipo de industria. Y a ver cómo hacemos esta reconversión al modelo norteamericano. Ahora, hablando precisamente de Estados Unidos, el día de ayer finalmente pues la Reserva Federal vuelve a decir que quién sabe, que no sabe qué va a hacer. Vuelve a no decir nada. Vuelve a no decir nada, decir sí se puede, hay que recortar esta liquidez o esta compra de bonos y esto sigue generando una enorme incertidumbre tanto en los mercados como en términos de cómo aterriza Estados Unidos su salida de la recesión en la que vivió a un crecimiento del 2 o del 3% si le va muy bien, pero constante sin la necesidad de apoyos del gobierno. Cada vez que la Reserva dice podemos dejar de comprar bonos, de meterle dinero a la economía, las tasas de interés que oficialmente no suben, extraoficialmente, o sea, realmente para préstamos hipotecarios, etcétera, se disparan en una esquizofrenia total entre el mercado real y el mercado oficial. Y es mucho peor para economías emergentes, porque si hay algo al que le temen es precisamente una subida de tasas de interés en estos momentos. Efectivamente, Estados Unidos está en una encrucijada y yo creo que mucho tiene que ver esta falta de claridad de la Reserva Federal, de su Banco Central. Un Banco Central tiene que ser absolutamente claro en su discurso, en por qué toma las decisiones que toma. No lo es. Y no moverse. Ese es exactamente el punto. Ahorita tenemos un presidente de la Reserva Federal que simplemente dice... Yo ya me voy. Eso es lo que dice. Pero eso es una cosa gravísima para ser presidente del banco, gobernador del Banco Central del país más importante del mundo. Tiene que tener y dejar muy claro, no si lo va a quitar o no, todo el mundo sabe que se va a quitar. Tiene que dejar claro el calendario y los montos en lo que va a hacer y a qué indicadores va a estar atado. Porque hablan de todo. Originalmente hablaban de una tasa de desempleo que debiera de llegar al 6,5% en los Estados Unidos. Pues eso se puede tardar, todo el mundo sabe, aproximadamente 1 año y medio más, por ahí de fines del 2014 o más. Bueno, ya hay gente adentro de la Reserva Federal, diferentes subgobernadores o presidentes de las reservas regionales, que dicen, no, mejor que sea el 7%. Y el presidente de la Reserva Federal no los desmiente. Y entonces otros dicen, bueno, cuando las construcciones de nuevas viviendas crezcan al 16%, están creciendo al 16%. En eso está Estados Unidos. Ya no saben qué inventar. Y el problema de fondo es ese. Tienen que encontrar un indicador efectivo. Uno de ellos puede ser cuánto empleo genera el sector privado sin nuestra ayuda. Y ese es un indicador muy claro. Ellos tradicionalmente generan 200,000, han estado durante los últimos 4 años por abajo de esa cifra de 200,000 al mes, 160, 180,
pero no han tocado todavía esos 200,000 tradicionales. Sin la necesidad de subir tasas de interés finalmente en el corto plazo. Es correcto. Pero yo creo que no debería haber incertidumbre alguna. Las tasas van a subir. Sí. Pero Tu único problema es con qué ¿Cuándo? fecha. Ah. Y la fecha es un problema para quienes son inversionistas de corto plazo. Para el largo plazo está muy claro, va a subir y va a empezar a subir de manera importante. Y cada vez que hay esta posibilidad de que suban, pues todos los que estamos en el resto del mundo, que tenemos nuestras tasas en el nivel que es más o menos equilibrado con el actual de Estados Unidos, cuando hay la amenaza de subir, la lana se va para allá. Y entonces nos pegan como nos pegaron ayer, ¿no? Brasil se devaluó 2.3%, El peso nosotros 2%, otras economías les pasó algo similar. Brasil, por ejemplo, lleva en el transcurso de este año una devaluación de 25% de su moneda, que ya no es cosa menor. Nosotros, digo, hemos estado sufriendo, pero no ha estado tan grave. Entonces sí es un problema serio, pero otra vez, en el largo plazo en el mediano plazo van a subir las tasas y entonces hay que irse preparando. Y a ver, ¿no? a ver cómo aterrizas este asunto en el corto plazo, ¿no? Así Porque es. para aterrizarlo bien y evitar presiones adicionales que te pueden desquiciar totalmente el mercado. Vámonos a una pausa, de regreso platicamos con usted la reforma energética propuesta por el Partido de la Revolución Democrática. Vámonos a una pausa. El pasado martes, el Partido de la Revolución Democrática presentó su iniciativa de reforma energética. Incluye modificaciones a 12 reglas de operación energética para evitar cambios en la Constitución. Contempla inversión pública en petroquímica y gasoductos, propone autonomía presupuestal y de gestión de Pemex y también de la Comisión Federal de Electricidad. Lo que dice claramente es que no tiene por qué haber ninguna modificación constitucional, que solamente con reglamentar las leyes secundarias, con eso sería suficiente. Ahí está el planteamiento hecho por Cuauhtémoc Cárdenas, un poco respondiendo a esta estrategia del gobierno de decir, es que Lázaro Cárdenas fue esto lo que dijo, pues habrá dicho lo que haya dicho en ese momento, pero no dicen lo que dijo después. Lo cierto es que el planteamiento de la izquierda parte del principio de que Petróleos Mexicanos puede funcionar sin la necesidad de inversión privada, que lo puede hacer a partir de una reorganización de Petróleos Mexicanos, de cambiar algunas leyes secundarias para darle viabilidad financiera y sacarlo del presupuesto, y que eso es suficiente para transformar a Pemex, ¿no? Sí, yo creo que hay un problema de entrada con el planteamiento que hace el PRD o que hizo el ingeniero Cárdenas, que tiene que ver con... creo yo, no está claro cómo funciona una empresa y esto es lo que complica las cosas. El ingeniero Cárdenas dice el gobierno le está sacando mucho dinero a Pemex. Yo aquí he dicho que eso no es cierto. El mismo ingeniero Cárdenas ha reconocido que lo que Pemex le paga al gobierno federal por extraer petróleo está más o menos en el nivel que pagan otras empresas en el mundo. Lo ha dicho el secretario de Hacienda. Sí. El problema no es ese. Pero sí. Tú dices que se le quita el 70%, Así es, que paga el 70%, pero hay otra serie de gastos internos. Ese es el problema. A ver, ¿cuál el es? problema no es la sacada de petróleo, el problema es todo lo que sigue. O sea, en todo lo que sigue, que es refinación, transformación, transporte, distribución, comercialización, todo el resto de la cadena productiva. Pemex es absolutamente ineficiente, pierde cantidades brutales de dinero y además paga impuestos por esas actividades. Entonces, a la hora que suma uno las pérdidas y los impuestos adicionales a lo inicial, parece como si Pemex pagara el 95%, pero no es cierto. Por la extracción de petróleo paga lo mismo que nos pagaría cualquier otra empresa en el mundo o incluso menos. Nuestro problema es todo lo demás. Y esto es lo que dicen que sería eficiente si le damos autonomía presupuestal y de gestión a la empresa. Pero esto no es factible. Si para darle autonomía de gestión, por ejemplo, la propuesta es quitemos a los secretarios de Estado y a los sindicalistas del Consejo de Administración de Pemex y los sustituimos por expertos. Es cierto que los secretarios de Estado y los sindicalistas no son buenos como consejeros, pero si pones expertos tampoco van a ser buenos, Serra, porque el problema no es quién está en el Consejo de Administración, sino quién vigila ese Consejo de Administración. En una empresa normal, el Consejo de Administración es responsable frente a los accionistas, y en México los señores de Pemex no son responsables frente a nadie, entonces no hay manera que funcione, no importa quién esté adentro. Y el modelo es completamente diferente al caso, por ejemplo, de Petrobras o de Ecopetrol, en el caso de Colombia, en donde sí, ¿quiénes son los accionistas de la empresa? Pues los que van a la bolsa y compran las acciones de las respectivas empresas. Hay una radicalización, porque yo recuerdo claramente discursos del ingeniero Cárdenas desde el 2008, de aquella reforma que se hizo a Pemex, en donde estaba muchísimo más aperturista,
con la capacidad de generar contratos para el sector privado en diversas modalidades, y hoy es francamente un no rotundo a esta parte de quitarle la palabra contratos al artículo 27 constitucional y tratar de sustituir eso con estas, digamos, 6 grandes lineamientos que propone el PRD, que a final de cuentas en algunos de ellos yo coincido totalmente, ¿eh? Yo coincido que tiene que haber un fondo petrolero para las generaciones futuras, igual que lo propone el PRD. A mí me parece una cosa no solamente sensata, sino necesaria en términos de repartir lo que es la riqueza entre las generaciones que lo podemos disfrutar hoy y las generaciones que vienen hacia adelante de mexicanos. Me parece fundamental también la propuesta de fortalecer y crear esta Comisión Nacional de Hidrocarburos, que pues a final de cuentas sería la encargada de regular toda esta parte de transformación de los petrolíferos y dictar las regulaciones y precisamente vigilar que tengamos un sector petrolero de Pemex y de privados que funcione efectivamente, que busque la productividad, que busque efectivamente ser eficientes en la producción. Pero desde luego no encuentro absolutamente ningún obstáculo para que el sector privado también participe en la extracción y explotación de petróleo para hacerlo mucho más rápidamente, sin necesidad de que este porcentaje que se cobra, que es de 70, 72, 73% en prácticamente todos los países del mundo, pues lo perdamos. Al contrario, mientras más petróleo saquemos, más va a comprar el gobierno federal en términos de ese 70%. Ahora, estas ideas adicionales que propone el PRD, igual que Ernesto, yo estoy de acuerdo. La idea del fondo creo que también la propone el PAN. También. La idea de fortalecer a la Comisión Nacional de Es fundamental. Hidrocarburos la propone el PRI y el PAN. O sea que hay forma de llegar a acuerdos. Donde no hay una idea clara es, bueno, ¿qué hacemos con la posibilidad de que Pemex tenga negocios con otras empresas o no? Y otra vez el PRD dice, no se necesita, ellos solitos pueden. La evidencia muy clara es que no pueden. Si pudieran ya estaría resuelto el asunto y no hubiera que discutir. Pero más grave todavía, dicen vamos a darle autonomía presupuestal. Eso no está tan claro. Si Pemex no forma parte del gobierno federal como una dependencia interna del gobierno, entonces no puede sacar petróleo, porque necesitaría una concesión para ello. Y no hay concesiones porque la Constitución no lo permite. Es una empresa Entonces, pública, ¿no? Tiene que ser dentro del presupuesto federal, no solo pública. Es una Si tú la inconsistencia. sacas del presupuesto, le tienes que dar concesión. Entonces, si Lo quieren mismo que sea con una CFE. empresa, con cualquiera de las dos. Si tú quieres que sea una empresa, entonces, que sea eficiente y que le tienes des que dar una autonomía concesión. de gestión y presupuestal, bueno, dale una concesión, pon acciones en la bolsa de valores o en los estanquillos, como se hizo en Colombia, y entonces los consejeros van a tener que responder a los accionistas y va a funcionar. Y en eso estamos de acuerdo, creo que el ingeniero Cárdenas y nosotros, y el secretario de Hacienda y el presidente Peña Nieto. El problema es que al mismo tiempo quieren que no se den concesiones ni contratos. Bueno, es inconsistente la propuesta. Es que el Muy tema de concesiones y contratos está muy, digamos, satanizado desde la perspectiva de la izquierda por el hecho de que están convencidos de que quienes se terminarían apropiando de esa renta serían pues los grandes dueños de muchos de los monopolios de este país, y que ahí dicen, bueno, pues lo único que nos falta es que también Carlos Slim y compañía y quien sea más allá, pues termine siendo el dueño de una empresa con una estructura también monopólica. Aquí hay un problema de entrada que vale la pena aclarar para el auditorio. En el siglo XX, durante la segunda mitad del siglo XX, las empresas privadas como Exxon, British Petroleum, Shell, etcétera, sacaban petróleo en muchos lugares y no pagaban. Sin embargo, a partir de que el general Cárdenas en México nacionaliza el petróleo, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, los países empiezan a hacerse dueños de sus reservas y le empiezan a cobrar a estas empresas. En los años 70 todavía las grandes petroleras eran las que determinaban qué pasaba en el mundo. Hoy ya no es así. Hoy el mercado de petróleo en el mundo lo determinan las empresas nacionales, es decir, Petrobras, Aramco, Statoil, Ecopetrol. Ellos dicen qué pasa. La propia Y OPEP. Exxon, British Petroleum, Shell andan buscando a ver dónde les dan chance de entrar a trabajar porque ya no tienen reservas propias. Y en todos los casos consiguen un contrato en Nigeria o una pequeña concesión en Brasil y con eso la van librando. Entonces estamos hablando de un mundo totalmente distinto del momento en el que murió el general Cárdenas. Ya no estoy hablando de cuando hizo la nacionalización. Entonces, en estos últimos 40 años ha cambiado el mundo petrolero de una manera tan importante que no reconocerlo implicaría tomar decisiones absurdas. Por eso creo que vale la pena entender que el mercado es hoy distinto, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los grandes objetivos?
¿cuáles son los grandes objetivos? Aumentar la producción, olvídate de la exportación, o sea, exactamente, para poder sostener un crecimiento de este país al 3,5% en los próximos 20 años, nos vamos a comer todo ese petróleo que está ahí abajo, aumentando la producción hasta 3,5 millones de barriles diarios sin exportar. ¿Qué es lo que evitas? Evitas ser un país importador neto, que hoy por hoy pues importamos una cantidad bestial de gasolinas, de petrolíferos, prácticamente. Ese sería el número uno. Pero el número dos, y muy importante, es tenemos que ganar en eficiencias brutalmente en este país, en la parte energética. No solamente la parte del petróleo, sino la parte de electricidad. ¿Cómo le hacemos? Los golpes empiezan cuando se acaban las ideas. Y es un poco en lo que estamos cayendo ahorita. Cuando ya no entramos en la discusión económica de cómo resolver estos dos problemas, empiezan los dogmatismos y empieza la parte política y empieza una serie de factores en donde, ¿qué es lo que estamos discutiendo? Estamos discutiendo efectivamente que participe el sector privado o la modalidad en la que preservamos que el petróleo siga siendo de los mexicanos y ser más eficientes, porque eso no se está discutiendo. Para mí la discusión, incluso como dice Ernesto, es un poco absurda. El único país en el mundo que prohíbe los contratos, no solo las concesiones, sino los contratos somos nosotros. Mucha gente dice Corea del Norte, pero Corea del Norte la verdad no es un país, es un campo de concentración. Entonces es otra cosa. De los países que existen en el mundo, el único que prohíbe contratos somos nosotros. Y el resultado es que perdemos producción, hemos perdido 900,000 barriles diarios de producción, importamos la mitad de las gasolinas, importamos el 40% del gas, perdemos 100,000 millones de pesos al año en Pemex Refinación, no somos capaces de producir petroquímicos y me dicen que somos el mejor del mundo en cuanto a la legislación. No entiendo nada, man. Pues sí, yo sí le entiendo porque pues finalmente de lo que se trata es de mantener lo que sería una estructura así como está, con ciertos cambios que le permitan en un momento determinado seguir siendo ineficiente a Pemex. Pues sí, yo me imagino que la idea es que si le cortas mecanismos de corrupción y le cortas, digamos, todo lo que implica su vinculación con el gasto público, puedes obtener determinados recursos. ¿Y por qué defendería eso el ingeniero Cárdenas? No entiendo. Es decir, a lo mejor algunos personajes dentro del PRI o dentro de, pues son los que están en el gobierno ahorita, o el sindicato de petróleos, yo entiendo que no quieran que cambien las cosas porque están cosechando. Claro. Pero desde la izquierda, que no está en el poder, que lleva 30 años intentándolo y que todo indica no lo va a alcanzar en el futuro cercano por la manera como están proponiendo las cosas, pues no entiendo qué defienden, man. Bueno, ahí está el planteamiento. Vámonos a una pausa y de regreso vamos a platicar con usted. Bueno, pues el tema que sin duda alguna está el día de hoy ahí en todos lados, que es el asunto de la reforma educativa, de los cambios a las leyes, que finalmente, pues ahí está una instancia que no permite que esto funcione. Tan no es así que pues nuestros invitados que tenían que llegar el día de hoy están ahí secuestrados en el Senado de la República. Esto es Dinero y Poder. Los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación iniciaron esta semana en la Ciudad de México una serie de protestas contra la reforma educativa, se oponen a la aprobación de las leyes secundarias y piden sean retiradas para liberar los accesos de la Cámara de Diputados y ahora del Senado de la República también, y de esta manera terminar con las marchas. Por otro lado, también problemas pues en paralelo de esta misma situación, cuando policías comunitarios de Guerrero se manifiestan contra la reforma energética. Bueno, pues ahí están lo que sería pues ahora sí que modelo alternativo, sin reforma educativa o una reforma educativa que no funcione. Hay que recordar que el punto que pues, ayer se desechaba dentro de la aprobación de esta reforma educativa o de estas leyes secundarias, es esta ley del servicio profesional docente, que lo que dice claramente es que aquel maestro que no esté capacitado, que no pase los exámenes determinada cantidad de veces, que se le dan varias, no puede ser maestro. Y lo quitaron, que porque no estaba bien discutido, que porque tiene fallas desde las comisiones, y finalmente la Coordinadora de Trabajadores de la Educación es la que le está imponiendo condiciones directamente al gobierno. Los panistas estaban furiosos, el Partido de la Revolución Democrática, yo me imagino que pues está metido en medio de un berenjenal entre los sectores más radicales y los moderados que están a favor de esta ley, que se podía haber modificado. Alguien me decía, es que está mal redactada o está mal hecho. No, es un bodrio, es un desastre. Está bien, pero entonces tráela al Pleno, ¿sí? Y empieza a echar para atrás. ¿Quieres regresarla en este momento? ¿Cuándo vas
a aprobarla en un momento determinado. O a lo mejor lo que se trata es simplemente de mantener al PRD en el Pacto por México y por ello, pues como el PRD está metido entre su debate interno de un partido moderno y uno hacia atrás, pues mejor, como el PRD no puede decidir, ahí nos quedamos atorados. Sí, aquí hay un montón de cosas que están al mismo tiempo y entonces es difícil tener la perspectiva clara. Por un lado, se han estado sumando distintas discusiones que son trascendentes y que traen detrás a grupos de interés muy fuertes, la reforma educativa, la reforma energética, pero también la de transparencia de información, que al sumarse todas empiezan a generar un montón de grupos de interés que empiezan a presionar y a tratar de cooptar las decisiones. Entonces, este es un primer problema. Segundo problema, efectivamente, hasta donde yo entiendo, porque yo no he visto con detalle esta parte de la ley, no estuvo negociada lo suficiente, no está muy bien hecha, y entonces ahí hay un problema que algunos dicen, la Secretaría de Educación no hizo su trabajo en coordinar adecuadamente la discusión para hacer una ley razonable. Esto puede ocurrir porque no solamente los maestros son un problema en la parte educativa, la Secretaría de Educación también. Y entonces puede ocurrir que gente dentro de la Secretaría de Educación haga la ley mal para que no funcione y entonces ellos puedan mantener sus prebendas. Entonces también hay que tener eso en cuenta, no es tan simple. Tercer asunto importante aquí, tanto la Coordinadora de Trabajadores de la Educación como las defensas estas que se han inventado en Guerrero, Michoacán y demás, en el fondo son un movimiento que considera que México está por un camino equivocado y que el camino correcto es el que ellos traen. ¿Cuál es ese camino correcto? El camino que va en contra del neoliberalismo y a favor de construir un país socialista. Eso es lo que ellos han propuesto con toda claridad en muchas ocasiones. Lo que no pueden hacer es tratar de hacer esto por fuera de la democracia y organizar grupos de choque que atacan al Congreso de la Unión, en mi opinión, es una actitud profundamente antidemocrática y no debe ser permitida. Así es como está ocurriendo. Ahora, el problema, Ernesto, radica también en el hecho de que para las autoridades, tanto las capitalinas como para el gobierno federal, pues aquí hay una disyuntiva. Puedes levantar acusaciones y que vas a investigar, no les vas a hacer nada, como no ha sucedido. Pero lo cierto es que si tú puedes sostener esto y finalmente pasar la reforma, vale la pena. Tu problema es si simplemente esta presión te obliga a decir, pues esto que se aprobó en comisiones, pero pues está mal hecho. ¿Hay un trabajo legislativo? ¿O cuál es la responsabilidad del legislador entonces? No, se están lavando las manos como Moncho Pilato, ahora sí que ni siquiera Poncio. Es un desastre. Lo que venía del Senado, la mera verdad, estaba bien hecho y se ha hecho verdaderamente un desastre en la Cámara de Diputados. Una ley que no merecemos, una ley secundaria de educación que efectivamente no refleja lo que los mexicanos queremos en términos del sistema educativo o que nos permitiría mejorar la productividad, la competitividad de los mexicanos dentro de 10 o 15 años. Sin duda alguna, doblar las manos hoy en este o en otros temas, pues implicaría graves costos para el país hacia adelante, especialmente cuando juntaste a las tres principales fuerzas políticas del país. Todos estuvieron de acuerdo en la reforma educativa original y nada más hay que meterle la parte de la ley secundaria, que sin duda alguna tiene sus problemáticas. Híjole, no quiero pensar mal, pero efectivamente si una ley que venía bien la descompones en el camino, es que hay ciertos grupos de poder en este país que simplemente no van a dejar que prosperemos nunca. Y todo el mundo se hace pato. Yo no sé si de aquí para pasar una fecha específica, se me antoja el 8 de septiembre, por alguna razón, pero están confluyendo precisamente en un marco todo, desafortunadamente. La coordinadora, por una parte, las reminiscencias de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, lo que está pasando en Michoacán, es verdaderamente un polvorín en términos de lo que puede esperarse, de qué es lo que puedes hacer si sigues protestando, si sigues cerrando antidemocráticamente las calles de la capital, en Frankfurt, o cercando al Senado, o cercando a la Cámara de Diputados, claro, para que simplemente por la fuerza, ¿sí?, por la fuerza, no permitas un debate, porque entonces, ¿qué sentido tiene una representación democrática legislativa si el hecho de que aparezca un grupo, o 2, o 100 grupos, son los que te determinan finalmente qué tipo de legislación o qué tipo de país se quiere? Entonces, mejor que ni haya elecciones y vayamos a un modelo en donde todo sea plebiscito, que ese es el otro punto. Pues no se puede tampoco. Sí, bueno, quieren plebiscito para reforma energética porque sabemos muy bien que hay un rechazo. Sí, está bien, pero
Tu problema es si una reforma energética tiene que ser enviada a un plebiscito, si tiene las características de que tienes que hacer una consulta ciudadana, si eso va a afectar la vida cotidiana de los habitantes o si es un asunto que tendría que resolverse con el costo político que tenga a niveles técnicos lo más profesional posible y en el marco de un acuerdo entre fuerzas políticas. Sí, nada más, aquí hay otra vez varios problemas involucrados. Por ejemplo, el caso que comentaba Ernesto, que ocurrió muy claramente, la ley de transparencia, que en el Senado es aprobada y es aprobada no solo por los senadores, sino por la opinión pública y los expertos en el tema. Cuando llega a diputados, la comisión la modifica porque se les ocurrió que era conveniente. Y no la modifica, la echan a perder. Según dicen los punto. que saben No de sirve. esto, la convierten en una cosa espantosa. En donde puede ser cuestionada, ya no hay inatacabilidad. Pero aquí hay un proceso. Acá hay un proceso. Si los diputados llegan a aprobar eso como está, regresa a senadores. Y senadores podrán decir, va para atrás y volvemos a cómo estábamos. Ese es el proceso legislativo. Entonces, con la ley en materia educativa, la ley secundaria, específicamente la del programa docente o la del servicio de carrera, puede ocurrir lo mismo. Si no está bien hecha en este momento, puede regresar a comisiones, volverse a redactar y entonces se discute en el Pleno. Me dicen, el problema es que la dinámica política te va a llevar a que haya todavía una situación peor. Sí. Yo no estoy seguro. Y esta es la parte que hay que tener clara. Es decir, nosotros tenemos la visión desde aquí afuera cuando nos bloquean y no nos dejan hacer nada. El presidente, los coordinadores parlamentarios traen en este momento, como se dice, montón de fierros en la lumbre. Y saber cuál puedes mover en qué momento es bien complicado. Si en este momento sacan esa ley de servicio docente con la oposición de muchas personas y considerada por los expertos como algo que no está tan claro, pues puede acabar siendo peor. Y entonces a lo mejor lo que te conviene es déjala momentáneamente, concéntrate en otra cosa y luego regresas acá. No la vas a poder volver a meter nunca, olvídate, porque quedaría ya aprobadas las leyes secundarias en no reforma todas, educativa. Esta no, a menos que la metes en octubre. En octubre por abajo del agua. Así es, exactamente. Ese sería eso es lo que yo creo que están tratando de hacer, quitarse de encima la presión de la CENTE hoy, un poco, para poder administrar la presión de la energética y después regresas a y además otro. En medio cuando van ya con la hayas negociado. Y en medio van con la sendaria de septiembre a diciembre y con todo una el electoral chiquita la semana que entra. Te digo, son muchas cosas al mismo tiempo y eso complica, ¿no? Ahora, parte de resolver el asunto es una por una, pero lo que no podemos hacer es empezar a pelotear una por una. Hay que enfrentarlas, resolverlas exactamente en la medida en que el espíritu original del cambio estructural o de la reforma en sí misma lo dicte. Porque, digo, a final de cuentas, lo de transparencia me parece verdaderamente terrible. O sea, que las decisiones se tengan que ir a la Suprema Corte de Justicia. En algunos casos, o que pueda ser cuestionada por asuntos de seguridad nacional cuando nunca se ha manejado esto ya existe, o que tengan que ser 3 abogados o 4 abogados. Pero para eso son trabas. Para eso son trabas a la transparencia. Sí, simplemente. Pero va para atrás, llega al Senado de regreso y el Senado podrá decir, oiga, esto no sirve y nos regresamos. Tienes mucha confianza en el Senado. Tú en los senadores, yo senador. No, bueno, es que el Senado ya aprobó una cosa y los diputados se la están alterando y están obteniendo una negativa generalizada entre los expertos. Entonces yo me imagino que el Senado va a escuchar a los expertos y va a decir, me regreso. A lo mejor no es así y entonces hay que volver a organizar presión pública. Eso es lo normal de la política. Entonces, pensar que podemos sacar decisiones tan complicadas en tal cantidad, una por una, creo que no es factible. Es decir, estamos metidos en un proceso de negociación extremadamente complejo en este año, probablemente el más complejo que hemos vivido desde que en 1997 se vino abajo el régimen de la revolución. Muchas personas no lo creen, pero el proceso de ahorita es verdaderamente complicado y en los próximos días... Macario, nadie dijo que era fácil el asunto. Ahora sí, como pero decían, lo quieren resolver bien fácil. Ustedes dicen, ok, quítate la CENTE de aquí y ahora negóciale por allá. Puta, como si fuera así nomás. No, pero el problema radica en que esto tiene que ver con una responsabilidad de coordinadores parlamentarios, secretario de Gobernación, etcétera. Partidos políticos. Entonces, pero lo que tú no puedes permitir determinado tipo de presión, de manifestación, pero que te cerquen, que te secuestren. Que te hagan el Atenco. Pero es peor, porque Atenco era contra algunos policías. Acá bloquearon el poder. Y que en medio de eso... Eso es un golpe de Estado. Y que en medio de eso tú digas, bueno, cálmense, vamos, esta ley que está mal redactada la vamos a quitar. Cuidado, no estás metiéndote en un asunto de formas. Entonces aviéntales a la federal.
sácalos a golpes de la Cámara de Diputados y de la de Senadores. Y entonces dime cómo vas a negociar la energética la semana que entra o dentro de 2 semanas. No, bueno, pues sí, es sí. que otra vez, no es así, enchilame otra, pues, es lo único que yo digo. Vámonos a una pausa, de regreso platicamos con usted. Inversión extranjera directa en nuestro país, pues un numerote muy grande por la venta de modelo. Esto es Dinero y Poder. El gobierno federal anunció que la iniciativa privada realizará una inversión en el sector turístico del país por $8,631 millones entre 2013 y 2014. El presidente Peña Nieto señaló que el monto de la inversión está a cargo del Consejo Nacional Empresarial Turístico, que involucra a 178 proyectos entre hoteles, tiempos compartidos, infraestructura aeroportuaria, restaurantes y parques recreativos. Bueno, esa es la parte de turismo. También hay que recordar que la inversión extranjera directa en el país aumentó en forma importante durante este año, básicamente por la venta de la cervecería Modelo. Hablamos de números de 23,847 millones. Ayer, hablando con funcionarios de la Secretaría de Economía, decían, hay que tomarlo en cuenta, porque pues finalmente sí se trata de no solamente una venta, sino un dinero que entra al país y que los dueños de Modelo, Ya verán qué hacen con él. a ver qué hacen con él, y pueden de una o de otra manera reinvertirlo, y aquel que la compra pues también le va a terminar metiendo una buena cantidad de dinero al país bajo el principio de que es relativamente rentable. El problema es cómo hacemos que estos 23,000 millones se mantengan cada año por lo menos, ¿no? No, son muchos supuestos uno tras otro, Ezra. Digo, esperemos que no compren bonos del gobierno o de la Reserva Federal en los Estados Unidos, de los Treasury Bills. No, de Bueno, 0.5%. Sí es diferente una inversión en donde entre dinero fresco a construir una nueva fábrica a una venta de una empresa. Sí es diferente, nada más en el tiempo en que te tardas en impactar a la economía real. Los números de la economía en México durante el primer semestre no reflejan esa inversión extranjera. Probablemente, si se llegan a aprobar las reformas estructurales del país hacia adelante, sí encontremos una beta para incrementar pues lo que traemos de promedio en inversión extranjera directa, Ezra, que son entre 16 y 19 mil millones de dólares en promedio por año, que simplemente checan pero no cuadran con el tamaño del país y la importancia que tiene como economía emergente. Deberíamos de estar entre los 25 mil y 30 mil millones de dólares en promedio por año, en años malos 25 mil, y bueno, ya queremos un año de 25 mil, pero de inversión de a de veras. Sin duda alguna, si a eso le quitamos la parte de depreciación, hemos tenido años como el 2009, en donde entraron al país 1,500 millones de dólares de inversión extranjera. Se gastaron más los estadounidenses en el estadio de fútbol de los Dallas Cowboys en una sola cosa. No está correspondida esta inversión extranjera todavía con las expectativas que se tienen de crecimiento de México hacia adelante. Y sectores, pues fundamentalmente concentrados en la parte automotriz, en la parte nueva de maquinaria y equipo y ciertamente de aeronáutica, poco en otros sectores. A mí me parece muy importante este anuncio en términos de que por lo menos para los próximos 2 años se estén invirtiendo 4,000 millones de dólares, ahí sí, en hoteles nuevos, en infraestructura turística, en promedio por año en los siguientes 2. No es tampoco gigantesco, es una reversión en la tendencia, pero pues 35,000 cuartos adicionales pues son los que hay en el bloque del Velayo, ahí en Las Vegas. Bueno, pero cuando estás hablando de una inversión turística también de esta magnitud, estás partiendo del principio de que has tenido un repunte importante en los últimos años y que el elemento turismo pues, tiene que seguir siendo en México una fuente de captación de inversión extranjera directa también como tal. Y quizá hay que empezar a apostar más a eso, por un lado, que pues suponer que seguiremos vendiendo empresas que de alguna o de otra manera, pues finalmente sí es un capital que se produce en México, que ya ahora, pues empresas de todos lados, ya ves que Slim quiere comprar KPN allá en Holanda, o sea, este juego de compra y venta de empresas, de la lucha por atraer capital extranjero, frente a un Brasil que se cae, frente a India o los famosos BRICS que se está cayendo brutalmente a pedazos, pues aquí está la oportunidad, a menos que la perdamos otra vez. Sí, ¿no? Yo creo que esa es la parte importante. La inversión, decía Ernesto, es muy baja para las expectativas de crecimiento que se tienen, para las expectativas que tenemos nosotros.
no para las expectativas de los inversionistas. Es decir, la inversión es baja porque los inversionistas creen que México va a crecer poco en el futuro. Es decir, de eso depende. Ellos van a traer su lana cuando vean que en México hay futuro. Lo que ha ocurrido en los últimos 12 años, es decir, lo que va del siglo XXI prácticamente, los extranjeros han dicho México pues no la va a librar o va a ir dando lástimas y entonces le vamos llevando una lanita ahí chiquita, ¿no? 15,000, 20,000 millones de dólares y caídas brutales como la de 2009, que bueno, es por la crisis de ese año. Pero no va a haber inversión importante hasta que no quede claro que México realmente tiene un futuro relevante. ¿En dónde en este momento hay futuro? Ya lo decía Ernesto, la industria automotriz, ahora la industria aeronáutica, tú lo comentas, el turismo indudablemente, pero el turismo se restringe a 4, 5, 15 localidades, exagerando, en donde van a venir a invertir. Este turismo que llega a México, desafortunadamente, no tiene una gran derrama, porque los atraemos a ciertos lugares específicos de sol y playa y no los hemos sabido sacar de ahí, no los sabemos llevar a las plazas arqueológicas, no los hemos sabido llevar a todo el centro colonial que tenemos en México, no los hemos traído a ver cómo se vivía hace 500 años, para eso tenemos a la CENTE y demás vándalos, para que vean cómo era el pasado, donde podías matar gente en la calle y no pasaba nada. Entonces, ese es un turismo que no estamos aprovechando y no vamos a lograr atraer más inversión extranjera mientras no logremos convencer al resto del mundo que México tiene futuro. Si no lo hacemos, no van a venir a invertir, porque ¿por qué lo harían? Colombia está recibiendo más inversión extranjera que México en dólares, cuando es una economía de 1/3 de la nuestra. Perú, Chile también. Entonces, Sí, Ernesto. el turismo tiene, a ver, de las 11 modalidades reconocidas a nivel internacional, México tiene 10. La única que no tenemos es esquí. En nieve. Íbamos a hacer uno aquí en el Estado de Pero México. todas ¿te las acuerdas? demás Y no tenemos se pudo. ecológico, tenemos deportivo, tenemos de convenciones, tenemos arqueológico, tenemos colonial, tenemos turismo tradicional de playa, tenemos todo en este país. Efectivamente se concentra la mayor cantidad de turismo y de inversión en infraestructura en playas. Turismo tradicional playero, porque hay un turismo de playas nuevo, muchísimo, digo, con más agresivo. Más agresivo y con un crecimiento espectacular en otras partes del mundo. Yo te diría, si hay algo que hemos estado desperdiciando en México es precisamente el turismo ecológico. Costa Rica recibe aproximadamente 5,000 millones de dólares al año en turismo ecológico. Y su extensión, la extensión en donde están ellos, es aproximadamente menos de la mitad de lo que tiene nada más Veracruz para ofrecer como turismo ecológico. Simplemente no tenemos la infraestructura, ni la capacitación, ni el personal para ofrecer la calidad de servicios que tienen en ese país. Hay oportunidades desperdiciadas enormes y eso de oportunidad desperdiciada pues es una oportunidad para la inversión nacional o extranjera. El chiste es generar los empleos efectivos en este país y aprovechar lo que somos. Podemos ser una potencia no de 20 millones de turistas al año, que ese es a lo que aspiramos. Podemos recibir 60 millones de turistas al año, como lo hace España, o como lo hace Francia, o como lo hacen otros países del mundo. Y eso te lleva a creación de empleo, a la cantidad de empleos que puedes crear a partir de esto, que es finalmente el motor del consumo interno, del mercado interno y de la posibilidad de acabar o de reducir al menos con una economía informal, que no te deja nada. La verdad es que el problema no está tan complicado de plantear, o sea, ya llevarlo a la práctica es otra cosa, pero plantearlo es relativamente fácil. Nosotros tenemos una oportunidad inmensa, somos frontera con Estados Unidos, le podemos vender lo que sea a la economía más grande del planeta. Tenemos, como decía Ernesto, oportunidades turísticas espectaculares. Entonces, lo que está pasando, estamos haciendo las cosas mal. Los mexicanos somos profundamente improductivos, somos... Por eso trabajamos mucho. Somos los que más trabajamos en el mundo, pero no producimos nada. Los mexicanos trabajan en promedio 10 horas al día, no producen nada. Entonces, hay que cambiar la perspectiva. Otra vez, México no es un país de flojos y holgazanes, como tanto se ha dicho. México es un país de inútiles, que es algo distinto. Entonces, hay que resolver ese problema. Somos profundamente improductivos, a eso me refiero. En todos lados menos en el Senado. Ahora que estaban siendo productivos en el Senado y en la Cámara de Diputados, los bloquean para que no trabajen. Ese es otro problema. Pero el hecho es que, además, si México no termina en estos momentos aprovechando esto que sigue apareciendo, hoy Washington Post hablando de la necesidad de vender Pemex o de convertir a Pemex en empresa privada, más allá de que la discusión ya la están haciendo su lobbying, están haciendo peticiones. Pero el hecho es que México tiene un momento a nivel internacional en donde todo el mundo está, ahora sí, claro. Esta es la buena, ahí aparecen, y si no la aprovechamos ahora, se acabó. Si en 6 meses aquí no hay las reformas profundas
como se plantearon originalmente, este país está destinado a no crecer y a seguir viviendo en esta mediocridad con problemas sociales cada vez peores. Desde el 97 venimos diciendo eso y puede que desde antes estamos posponiendo efectivamente estas decisiones estructurales fundamentales para el país, porque hemos logrado ya dos cosas fundamentales, Ezra. Ya tenemos una estabilidad macroeconómica que goza de la mejor reputación a nivel internacional, sostenida durante más de 20 años. Tenemos ya un mercado interno lo suficientemente atractivo para nacionales y extranjeros. La verdad de las cosas es que ahí están puestas esas dos cosas. Nos falta ese último cachito, ese cambio estructural para hacernos verdaderamente competitivos a nivel internacional, y nos negamos la posibilidad permanentemente. Ahora en esta ocasión ocurre una cosa particular. Peña Nieto debe estar absolutamente claro que si no saca las reformas, en particular la energética, de aquí a diciembre, ya se acabó su sexenio. Entonces, yo creo que está muy interesado en que esto funcione y me parece que este incentivo es relevante para lo que vamos a hacer. Esto creo que no le ocurrió a Fox. Calderón no tuvo una circunstancia similar. Entonces, Peña Nieto sabe que todo se lo está apostando en estos días y entonces creo que se va a concentrar en que salga y vamos a ver hasta dónde podemos. Pues espero que salga por el bien de todos, porque de lo contrario este país ahora sí que no tiene futuro. Ernesto Cervera Macarios, que tiene muchas gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves a las 10 de la noche aquí en 11 TV México, Dinero y Poder. Recuerda, estamos en la radio, Noticias MBS, en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.